Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este viernes 10 de julio estamos leyendo el profeta Oseas, el capítulo 14, versículos 2 al 10. Así habla el Señor: vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle: borra todas las faltas. Acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni diremos más: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña y su renombre será como el del vino del Líbano. Y así continúa, queridos amigos, la palabra del Señor. Ayeva. Esto quiere decir que el amor de Dios es tan grande, tan infinito, que nos vuelve a llamar siempre. Solitos, sin pensar y sin darse cuenta que el amor mío, el amor de la misericordia, es ese amor que nos vuelve a restituir, nos hace renacer nuevamente. Vuelve Israel al Señor, vuelve. Y esto es lo que necesitamos, queridos amigos, para nuestra sociedad. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Vengan con mucha humildad, vuelvan al Señor y díganle: borra todas las culpas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, tan interesante ya al comienzo, ¿verdad?, de nuestra iglesia, justamente él decía: no hay pecado que pueda vencer la misericordia de Dios cuando el pecador se arrepiente sinceramente. No hay pecado que pueda vencer la misericordia de Dios. Pero para eso, dice, uno tiene que arrepentirse sinceramente. Porque Dios promete el perdón al que se convierte, pero no promete el mañana al que demora su conversión. No hay posibilidad de cambio si es que nosotros no aceptamos, no miramos, no nos damos cuenta. Pero la famosa ya es el pecador normalmente dice: y ese fue el pecado del Génesis, capítulo 3, versículo 5. Serán iguales a Dios. Esta es la considerada igual a Dios. Pues en el contenido y venían de ya. Así es que pidamos y acerquémonos al Señor humildemente. Pidamos el perdón de nuestras faltas, reconociendo que necesitamos siempre de su amor y de su misericordia. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.